Libro de Mateo, capítulo 20. Está haciendo calor, ¿verdad? Dios le bendiga, iglesia. Estamos un poquito calladitos. Yo no acostumbro a pedir que digan amén ni nada de eso, ¿ya? Pero igual a la vez estoy acostumbrado a escuchar una amén aunque sea. Estoy acostumbrado ya. Así que Mateo capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Amén. 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 Pero ya de menos. Mateo 20, del versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo. Amén, amén. Vamos a leer hasta el versículo 16. Son los focos los que utilizan. Ya, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Mi hermano Israel, ¿puede orar por la palabra? Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por estar un día más en tu casa de oración, para cantar las alabanzas, para estar en comunión con los hermanos y principalmente, Dios mío, para escuchar su palabra. Háblanos por tu palabra es la que nos ilumina, tu palabra es la que nos dice lo bueno de lo malo, Señor. Tu palabra, Dios mío, es lámpara, Señor, es lumbrera. Tu palabra, Señor, a través de ella nos miramos en un espejo y vemos todos nuestros errores, vemos todos nuestros defectos, Señor. Área de nuestra vida que están mal, Señor, al portador de ella, úsalo con gracia, con entendimiento, con sabiduría, Padre Celestial, y dale las palabras precisas, Señor, sazónalo, afínalo, Dios mío. Te lo rogamos, Padre, para la bendición de todos los que hemos venido, Dios mío, en el nombre bello de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a mi hermano Israel. Amén. Mi hermano, mire, hoy en día vivimos en un mundo que es injusto. En muchas áreas es injusto.
Y hay muchas veces que ciertas injusticias no las podemos entender, no las podemos comprender. Porque como algunos viven bien, viven tranquilos, viven en calma, económicamente, quizá amorosamente, socialmente, etc. Hay otros que viven mal. Hay otros que pasan penurias, tristeza, pobreza, miseria, etc. Pero de alguna u otra manera, todos nosotros vamos a terminar de la misma forma. Todos de alguna u otra manera vamos a ir al mismo lugar, que es a una sepultura, a una tumba. Independiente de lo que hemos hecho en la vida, sea bueno, sea malo, aunque hayamos ganado mucho, aunque no hayamos ganado poco o hayamos ganado nada, vamos a terminar en el mismo lugar, que es en una tumba, en una sepultura. ¿Amén? Y hoy en día vamos a estar hablando de lo que es la gracia inmerecida, llamada salvación. Y este mensaje tiene por título: la gracia soberana de Dios más allá de nuestros méritos. ¿Amén? Amén. Mire, imagínese por un momento que usted trabaja en una bodega y usted siempre llega puntual al trabajo. Llega quizá antes, se toma su tecito, su cafecito, su pancito y después se pone a trabajar. Y los demás puntuales comienzan a hacer esas labores más complicadas, las más pesadas. Pero en el resto del día vienen llegando los impuntuales, los que llegan tarde. Y terminando la jornada, pese a que los puntuales hicieron mucho más trabajo que los que llegaron tarde, reciban una misma paga. Me parece injusto, ¿verdad? No nos daría rabia, ¿verdad? Porque como yo trabajé más que este y le pagan lo mismo que a mí. Y eso pasa muchas veces también en los trabajos, que uno ve compañeros que sacan la vuelta y uno a lo mejor le pone más empeño y reciben el mismo sueldo a fin de mes. Parece injusto, ¿verdad? Pero mira, para que se entienda bien, esta parábola que se llama Los obreros de la viña, en esta parábola muchas veces se ha entendido mal, porque algunos que lo relacionan con la igualdad que se profesa en este sistema terrenal. Hay un sector obviamente político que habla de igualdad, y no se trata de esa igualdad, ojo aquí, no estoy hablando de una igualdad donde el rico tiene que redistribuir lo que generó y se lo va a dar a los pobres, o los pobres lo roban a los ricos, etcétera. No se trata de esa igualdad, porque esa igualdad es mala. La palabra nos enseña que nosotros debemos esforzarnos para conseguir las cosas, que debemos trabajar para conseguir nuestro pan. Eso habla la Biblia, no habla que hay que robarle a otro o redistribuir lo que a mí tanto me ha costado. De esa igualdad no se trata este mensaje. Ojo, amén. Medio raro. Mire, en el contexto histórico de esta parábola, Jesucristo cuenta sobre de que los fariseos y los líderes religiosos cuestionaban su autoridad, la autoridad de Jesucristo, y el acceso de los gentiles a pecadores al reino de Dios. Recuerde que los fariseos se admiraban mucho cuando Jesús se acercaba a la prostituta, a los pecadores, ¿verdad? Se admiraban mucho de esas cosas. Entonces, en la época de Jesús era común que los propietarios de viñas contrataran jornaleros al amanecer y siguieran contratando durante el día según la necesidad. Era normal en esa época hacer eso. No era como el sistema laboral de hoy en día, que es por contratación y por cumplir horario. No era así. Ahora, ¿de qué forma funciona esta gracia inmerecida? ¿De qué funciona la gracia soberana de Dios? Que muchas veces es incomprendida. Por ejemplo, en el Evangelio hay personas que han nacido en el Evangelio, han sido nacidos y criados en el Evangelio, mientras hay otros que durante su caminar, secularmente hablando, se han convertido al Señor, quizás siendo adolescentes, siendo jóvenes o ya más adultos, etc. Se han convertido al Señor. Amén. Y están los que se han convertido en el último momento, en una última instancia, que antes no conocieron a Dios y en su última instancia, quizás están graves
o tuvieron un accidente, o están a punto de partir del escenario de esta tierra, han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y han tenido la oportunidad de irse al paraíso como lo hizo el que estaba crucificado al lado de Jesús, que lo reconoció como Salvador en ese momento. Amén. Y hay muchas veces que esto puede parecer quizá injusto porque por los que llevan más tiempo en la iglesia, o para los que se han convertido hace un tiempo sirviendo al Señor, que en última instancia una persona también sea salva, podría ser quizás cuestionable para algunos. Amén. Amén. Ahora vamos a indagar un poquito sobre esta parábola y su significado. Amén. Amén, amén, amén. Primeramente vamos a ver el dueño de la viña y su llamado soberano. En Mateo 20 del 1 al 7. El dueño representa, ojo, a Dios, quien llama a cada uno en diferentes momentos de la vida. Algunos nacen en el Evangelio, como le decía hace un momento, otros llegan en la juventud y otros en la vejez. Pero todos reciben el mismo regalo. Amén, Y aquí amén. lo va a entender un poquito mejor. La salvación. Ahora, no importa cuando nosotros lleguemos a los caminos del Señor. Lo que importa es que nosotros en algún momento hayamos respondido al llamado del Señor. Lo importante es que lo hayamos escuchado y lo hayamos recibido en nuestro corazón, pero de forma sincera. Eso es lo que le importa al Señor. Amén. Ahora, también está la gracia que responde esquemas. Mateo 20 del 8 al 12. Los primeros trabajadores esperaban más por haber trabajado más. ¿Cuántas veces pensamos que merecemos más por nuestros años de servicio? Hay veces que han habido hermanos quizás, o personas que están en el Evangelio, que han caído en esa soberbia, que a lo mejor pueden decir, claro, yo llevo años acá, llevo un hermano que apenas lleva un año y ya lo subieron al coro, y yo que llevo más tiempo no me han subido. Hay algunos que caen en esas cosas. Amén. La gracia de Dios no se basa en el tiempo esfuerzo, sino en su generosidad, la generosidad de Dios, obviamente. En el tiempo de Pablo, los judíos pensaban que por ser el pueblo escogido tenían ventaja sobre los gentiles en esa época. Ahora, el peligro de la envidia espiritual, Mateo 20 del 13 al 16. Los primeros trabajadores murmuraron contra el dueño. Ahora, la pregunta es la siguiente acá. ¿Estamos sirviendo a Dios por amor o por recompensa? A veces comparamos ministerios, dones o bendiciones, pero la obra es de Dios. Y Él da según su voluntad. Hay veces que nosotros criticamos algunas cosas, de repente caemos en esas cosas. Caemos en, no sé, por tal pastor aquí, acá, allá, o tal hermano, ¿te acordás? Este hermano que era aquí, acá, allá. Que al final hacía esto y esto, pero no era para tanto. O no, estos hermanos se creen que son aquí, son acá. Y hay veces que nosotros podemos sentirnos mejores que ellos, pero hay veces que estamos peores que ellos. Amén. Amén. Y Pablo también enseñaba que no es para el que corre más rápido en la carrera espiritual, sino para el que permanece en la gracia de Dios. Pablo decía que no era para el que corre, no era para el que se apuraba, el que da lo mejor en la pista sino que era para el que Dios tenía misericordia. Amén. En resumen, la salvación no es por mérito o por herencia familiar. Como le decía al principio, hay veces que nosotros pensamos que por ser nacidos y criados en el Evangelio vamos a seguir siendo siempre hijos de Dios. Y hay veces que no es así. Hay veces que han habido personas que han sido criados en el Evangelio y siendo jóvenes se pierden. Se apartan del mundo por diversas circunstancias. Yo conocí a un jovencito en un ministerio X que él era hijo de un pastor. Y ese pastor se sentía muy orgulloso de su hijo, porque
Él siempre sirvió al Señor, respetaba las cosas de Dios, hablaba de Dios en el colegio, le predicaba a sus compañeros. Él siendo jovencito, de 12, 13 años. Y él actualmente no va a la iglesia. No sirve al Señor. Se apartó de los caminos del Señor, pero totalmente. Si usted lo viera, es una persona irreconocible a lo que era antes. Por eso aquí yo le digo que no es por herencia familiar que nosotros obtengamos la salvación, porque la salvación se tiene que cuidar. La palabra nos enseña que la salvación se tiene que cuidar con temor y temblor. Amén. Miren, en el mundo se cree que haciendo obras de caridad nosotros nos vamos al cielo. El mundo cree eso. Cree que por ser bueno nosotros vamos a tener entrada al cielo, cuando sabemos que la realidad no es así. Yo recuerdo una vez que cuando era jovencito estaba en una calle, llega una abuelita y yo la crucé porque venía caminando lentito. La cruzo y ella me dice, gracias mijito, tiene ganado el cielo. Yo le dije, no tengo ganado el cielo. Para ganarme el cielo tengo que aceptar a Jesús como mi Salvador y convertirme y servirle a Él. Y me miró así. Me miró y quedó para adentro. La señora no me dijo nada. Lo único que me dijo fue, ay sí, de verdad. Y se fue. No me dijo nada más. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que ser agradecidos de la salvación. Porque no es cualquier cosa. No es como dice el calvinismo, que la salvación ahí está siempre, ¿no? Porque estamos propensos a perderla si la descuidamos. Aunque llevemos 10, 20 años en el Evangelio, tenemos que cuidarla todos los días, la salvación. Todos los días, porque mi suegro decía hace un momento que nosotros estamos de tentación tras tentación todos los días. Ahí es donde tenemos que velar en todo momento, como nos enseñaba Jesucristo en su palabra. ¿Amén? Ahora, quiero ver algo muy importante de esta parábola. ¿Qué quiere decir eso de que los postreros serán primeros y los primeros postreros? Vamos a analizar esto también. ¿Amén? Amén. Mire, el significado en el contexto de la parábola. Los primeros postreros representan a los trabajadores que llegaron temprano, los fariseos, los judíos religiosos o aquellos que han servido a Dios, nosotros, por mucho tiempo. Ellos esperaban recibir más por su esfuerzo. Los postreros primeros son los obreros que llegaron al final del día, simbolizando a los gentiles, pecadores arrepentidos o incluso creyentes que llegan a la fe en etapas más tardías de la vida. Implicación espiritual: rompe con la lógica humana. En el mundo, el que trabaja más espera recibir más, pero en el reino de Dios la salvación es un regalo, no un salario. Aleluya. Humilla el orgullo religioso para nosotros. Esta frase es un llamado de atención para los que creen que merecen más por su trayectoria espiritual. Exalta la gracia. Nadie tiene un privilegio especial delante de Dios. Todos somos iguales, dependientes de su misericordia. Amén. Ahora, la aplicación práctica. No hay que compararse. Si ves a otros prosperar en la fe o recibir bendiciones, no hay que caer en la envidia espiritual. Dios da a cada uno según su voluntad. Hay que valorar la gracia de Dios, ya sea que hayas conocido a Cristo desde joven o recientemente. Su amor y salvación para nosotros... No entendí esta parte. Ya. Sigamos sirviendo con humildad. No sirvas esperando recompensas terrenales. Hazlo por gratitud, sabiendo que la mayor recompensa es de Dios. Amén. En resumen, Jesús nos está diciendo que cuando habla de que los postreros serán primeros y los primeros postreros, es, por ejemplo, esta es la línea de carrera. Hay algunos que empiezan acá, hay otros que empiezan aquí, hay otros que empiezan acá y otros que empiezan aquí al último. Entonces, dice que los primeros, que los que creen que están primeros,
en realidad son los postreros. Y los postreros en realidad son los primeros. A eso se refiere, para que se entienda más claro. Amén. Por eso dice que los primeros, entre comillas, los que llevamos más tiempo, en realidad somos los postreros. Y los postreros, los que llegan ya al último del caminar de su vida y aceptan al Señor, son los primeros. ¿Se entiende? ¿Se entiende más claro ahí? Amén. Ahora Jesús nos enseña que en el reino de los cielos lo importante no es el orden de llegada, sino responder al llamado de Dios con un corazón humilde y agradecido. Pablo nos enseña que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, como intenta hacerlo el mundo, en especial el catolicismo, porque si usted se da cuenta, la Iglesia Católica, ¿qué le enseña a sus feligreses? Le enseña que mientras hagan más obras de caridad, van a ser salvos. Amén. Pero en realidad no es así. Por ejemplo, en el Evangelio, en este caso nosotros pentecostales, cristianos, que servimos al Señor, evangélicos, no porque una persona haya sido nacida y criada, en este caso en un coro, lleve años en el coro, cante bonito, toque instrumento, que toque como los ángeles, etcétera, que tenga gracia, independiente de eso, si pierde la salvación no le sirve de nada. Amén. Hay veces que nosotros podemos hacer obras de evangelistas, de predicadores, de enseñadores, etcétera. Pero si perdemos la salvación no nos va a servir de nada. Porque como le digo al principio, la gracia de Dios es soberana y es repartida para todos. Y para que se entienda mejor respecto a la paga, porque aquí dice que los obreros que llegaron temprano y los que llegaron tarde recibieron la misma paga, es la salvación, la entrada al cielo. Como decía al principio, aunque usted lleve 20 años, 30, 40, 50 años, y llegue alguien que lleva apenas 2 años, y sirven ambos al Señor de corazón, van a tener la misma paga, que es la salvación, la entrada al cielo. Amén. Póngase de pie, mi hermano. En Romanos 1:16 dice lo siguiente. Dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como decía al principio, no vale nuestros méritos humanos, lo que nosotros podamos hacer. Lo único que vale fue ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo único que vale fue ese derramamiento de sangre que hubo hace 2000 años atrás, o más de 2000 años atrás. Lo que vale es que un día el Señor vino a este mundo para decirnos que la salvación ya no era por sacrificio de animales, ni cumplir leyes, ni nada de eso, sino que era por su gracia, que era un regalo inmerecido. Por eso nosotros tenemos que atesorarlo con lo más profundo de nuestro ser. Debemos cuidar esa salvación todos los días. Pase lo que pase, aunque estemos mal, aunque estemos tristes, aunque estemos abatidos, sigamos sirviendo al Señor, porque es el regalo más hermoso que podemos tener. Amén. Así que demos gracias por esa paga que vamos a obtener en algún momento, porque está la salvación. Pero la paga real es que, producto de esa salvación, vamos a tener una entrada al cielo. Ahí va a estar nuestra paga. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias, Dios mío, por este día que nos concedes. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por esta palabra, por lo que nos has enseñado hoy día. Gracias te damos por ese sacrificio, porque sin ese sacrificio quizás ¿dónde estaríamos? Quizás ya no existiría mundo. Pero gracias a este derramamiento de sangre podemos estar aquí en tu casa de oración, sirviéndote. A veces nos portamos mal, somos fieles,
pero tú estás con nosotros igual. Tu misericordia está cubriéndonos. Gracias te damos, Señor, porque fallamos, porque caemos, pero nos siguen levantando. Gracias te damos por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque si cuidamos esa salvación, vamos a conocer el cielo. Vamos a conocer donde tú habitas, y vamos a vivir eternamente. Pero para eso tenemos que seguir esforzando. Tenemos que seguir adelante, sin mirar al de al lado, sin mirar al que llegue después, sino que mirar tu blanco perfecto, que eres tú, Jesucristo. Gracias te damos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre. gloria a Dios para siempre. Gloria a su nombre, Señor.